¿Qué tal? Hola. Muy buenas, Ana. Bueno, esperamos 2 minutillos, como siempre, a que el Instagram llame a quien quiera entrar. Ya me advirtieron que hoy día de calor habría menos gente, así que cuento con que, con que lo escuche más gente en diferido en YouTube que aquí en directo. Pero bueno, vamos esperando un par de minutillos. ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? ¿Alguien cumple el confinamiento aparte de mí? Doy por hecho que eso es un sí. O quien calla otorga, ¿no? Solo yo. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Me mandan vídeos ahí, algún amigo me manda vídeos diciendo, esto parece, vamos, las fiestas del pueblo, está todo Dios por ahí. Bueno, y lo de la mascarilla, que la gente lleva mascarilla o no lleva mascarilla, no lleva nada. Ya no hay un confinamiento tan estricto. Bueno, y cuando lo había la gente se lo pasaba por largo el triunfo, así que tampoco te creas tú que... Te lo digo desde mi casa. Bueno, pues nada, entre que entra el personal, que siempre va entrando ahí con 4 o 5 minutillos, va aumentando. Esperemos que aumente un poco más la audiencia en directo. Os voy comentando, ¿vale? Bueno, en primer lugar, gracias a los y las que me habéis escrito, ¿vale? A los que me habéis escrito pues comentándome un poco temas que os gustaría tratar y estas historias, charlas que os gustaría que diera o profesionales con los que os gustaría que hablara. Los tomaré en cuenta, ya os diré más adelante un poco cuál vamos a hacer. Y os recuerdo que para comentarme cualquier cosa que os interese o cualquier cosa que queréis preguntarme, tengo el mail de la cuenta, ¿vale? Que es cancerberus1978@gmail.com, ¿vale? Me escribís ahí y ya os digo que antes o después pues os responderé. También aprovecho para preguntaros cuándo preferís que emita. A mí realmente me da un poco igual, tanto de día como de hora. No sé si, porque, bueno, me fluctúa bastante la gente que entra y demás. Entonces, no sé, pues ya los que sois habituales, os doy la oportunidad de que decidáis y yo me amoldo. Si tenéis algún día que prefiráis que emita, pues me lo decís. Y si preferís alguna hora, me decís, no, es que las 7 es muy temprano porque me corta la tarde, prefiero las 9. A mí me da igual las 7 que las 9, ¿vale? Y prefiero los viernes que los jueves tengo gimnasio, ¿vale? Pues también. Entonces me decís un poco, me podéis decir perfectamente qué día y hora os viene mejor y yo en función de, pues eso, de los que vea que los habituales preferís o os es más fácil, pues me adapto porque ya os digo que a mí me es verdaderamente indiferente, ¿vale? Bueno, y como siempre ya por último, antes de empezar, pues nada, los que estáis viendo esto en YouTube, se agradece like y suscripción, ¿vale? Al canal. Que dicen los que saben de estas cosas que es importante. Bueno, pues ahí os lo pido. Bueno, y vamos ya entonces con el tema que habíamos dejado el último día, el tema de la persuasión, ¿vale? Desde que habíamos empezado las charlas estas de técnicas defensivas frente a la manipulación psicológica, habíamos visto un poco, bueno, por qué funcionaba la manipulación, habíamos visto la manipulación en la propaganda política, habíamos visto las técnicas de influencia que se utilizan sobre todo en publicidad, en incitación al consumo, etcétera, etcétera. Vale, y estábamos viendo el último día las técnicas de persuasión, que decíamos que las técnicas de persuasión lo que tratan es de modificar nuestras actitudes, que no aptitudes, ¿vale? Ahí habíamos partido del esquema este de la comunicación, el de emisor, receptor, código canal mensaje y retroalimentación que se dan en un contexto, ¿vale? Y habíamos visto que estas técnicas de persuasión se hacen tratando de controlar determinadas variables que influyen en cada uno de esos elementos de la comunicación, ¿vale?
Habíamos visto los que influían en el emisor, decíamos que cuando tratábamos de hacer más persuasivo un mensaje, pues que teníamos que controlar determinados aspectos, como el atractivo de la fuente, la credibilidad de la fuente, que se hacía a través de su autoridad, por ejemplo, a través de la posesión de un título académico, de su ocupación o de la experiencia en un tema determinado, ¿vale? Si se transmitía el mensaje de forma fluida o apoyando los argumentos con fuentes de prestigio, ¿vale? Y luego habíamos visto las variables que influyen en el receptor, ¿vale? Y habíamos dicho que había 4 tipos de necesidades. Las necesidades de cognición. Si el receptor tiene necesidad de pensar, le gusta pensar, pues es más difícil persuadirle, ¿vale? Con posiciones contrarias o de tipo emocional. Habíamos visto la necesidad de consistencia, que es la tendencia a rechazar argumentos contrarios a nuestras posiciones. Si la persona que está hablando tiene argumentos contrarios a los nuestros, nos ponemos como más a la defensiva, y habíamos quedado ahí, ¿vale? Bueno, pues las otras 2 necesidades que hay que influyen en el receptor son la necesidad de valía personal y la necesidad de aprobación social, ¿vale? ¿Qué es la necesidad de valía personal? Bueno, pues la necesidad de valía personal es que aquellas personas que tienen una autoestima mejor construida, una autoestima más alta, ¿vale?, son más resistentes al cambio y a la persuasión. Con lo cual, si alguien quiere persuadir a una persona con autoestima alta, lo que tiene que hacer es primero minar un poco su autoestima, ¿vale? Y esto, aunque como ya os dije, trataremos posteriormente el tema de las sectas y de cómo funcionan y cómo operan más detalladamente, se utiliza mucho en ese ámbito, ¿vale? Y os voy a poner como ejemplo, que sé que me decís por escrito que es lo que os mola, los ejemplos del día a día, ¿vale? Lo que yo me encontré en una web de una secta, ¿vale? De una secta, además, que voy a contar la historia porque es divertida. Yo no sé si vosotros veíais una serie que se llamaba, los de mi generación, los jovencitos, seguro, a los que seáis alumnos y jovencitos, eso seguro es que no lo veíais, ¿vale? Pero los de mi generación veis una serie que se llamaba Los problemas crecen, ¿vale? El padre era psiquiatra, la madre creo que era periodista, y tenían 3 hijos, y por supuesto el que era icono de adolescentes era Kirk Cameron, de las que todas, absolutamente todas las chicas estaban enamoradas, ¿vale? Bueno, pues Kirk Cameron, precisamente en uno de los rodajes de Los problemas crecen, contactó con un sujeto de una secta, ¿vale? De una secta de carácter religioso, y acabó metido en esa secta, ¿vale? Acabó metido en esa secta y, de hecho, llegó a ser uno de los grandes dirigentes de esa secta. Hoy en día lo es, ¿vale? La secta se llama The Way of the Master, el camino del maestro, el camino del señor, ¿vale? The Way of the Master. Bueno, yo estuve brujuleando un poco. Bueno, es una secta muy de corte cristiano, muy ortodoxa, creacionista, de estas que hay por América, ¿vale? Yo estuve brujuleando un poco por la web. Y me hizo gracia porque ahí tienen una herramienta que encaja perfectamente en esta necesidad de valía personal de manipular al receptor de la información, hundiéndole la autoestima. Ahí había un cuestionario en el que figuraban los 10 mandamientos. Yo lo siento, pero creo que ya no recuerdo cuáles eran los mandamientos. Me acuerdo de algunos así soterradamente, pero no me acuerdo ni del orden, desde luego, ni de todos, ¿vale? Pero bueno, era gracioso porque para ver si eras un buen cristiano, un mal cristiano, una buena persona o una mala persona, insisto, te ponía los 10 mandamientos y no tenías que poner si los cumplías o no. Ya de mano tenías que poner inocente o culpable. Estaba en inglés, pero bueno. Inocente o culpable, ya es significativo, ya no es si cumplo ese mandamiento o no. No robarás, ¿no? Que eran los mandamientos. Inocente o culpable, ¿vale? Bueno, ya culpabilización, te vamos tocando la autoestima. Pero luego era gracioso, porque si tú decías culpable, lógicamente eras un miserable, porque eras culpable de saltarte los mandamientos y por lo tanto eras una mala persona. Pero si ponías inocente, no solo eras culpable, porque seguramente, y ya te daba alguna instrucción de por qué te habías saltado ese mandamiento, sino que además eras un fariseo y un mentiroso porque no aceptabas que realmente eras un culpable, ¿vale? Entonces era un golpe tras otro a tu autoestima, o bueno, un golpe tras otro a un intento de destruir tu autoestima, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, decías no matarás, decías, bueno, inocente, yo no mataba a nadie. O sea, no, culpable. Porque has matado, pues no sé, has matado los valores y los principios de muchas personas cuando hiciste seguro que tal cosa y tal cosa, ¿no? Y te ponía generalidades. Cuando has deseado a, pues eso, lo de no desees a otra mujer, o no me acuerdo cómo era el rollo este, pero bueno, no desearás a la mujer del prójimo, ¿no? Pues te decía, pues también estás matando, no solo estás deseando a la mujer del prójimo, pero también estás matando el amor que existe entre esa pareja y tal y no sé qué. Entonces también eres culpable. Vamos, que lo mires por donde lo mismo eres culpable, eres una mala persona y no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Pues eso va un poco en la necesidad de destruir esa valía personal que tiene la persona sobre sí misma, ¿vale?
Bien, luego tenemos la necesidad de aprobación social, que es la cuarta necesidad que tiene que cubrir el receptor de unas técnicas de persuasión y que se refiere a la necesidad de ser aceptados por el resto de personas, por el grupo y por la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Ya habíamos visto, somos animales gregarios, ¿vale? Y por lo tanto necesitamos ser aceptados. Bueno, pues hay un ejemplo verdaderamente brutal, en este caso a nivel político, no solo a nivel político, porque ya yo creo que ese concepto ya ha trascendido la política y se está utilizando a nivel social, que es, por ejemplo, el término de fascista, ¿vale? Desde el punto de vista político, fascista es una cosa, pero a día de hoy, fascista es cualquier persona que no piense como a mí me da la gana que piense, ¿vale? Entonces ya automáticamente eres fascista, ¿no? Yo en Twitter, que ya os digo que soy bastante más salvaje que aquí, de hecho soy un poco personajillo, tengo que decir que Twitter saca lo peor que llevo dentro, ¿eh? Tanto Twitter como la política. En general sacan lo peor que llevo dentro como ser humano. La herramienta de Twitter y la política en general lo sacan. Pero también digo que Twitter y la política son una vía muy interesante para hacer gestión emocional. Es decir, para sacar toda la bilis que llevamos dentro, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa doble faceta. Y lo que os decía, hay muchísima gente a la que yo reconozco que esto me ha sorprendido, ¿eh? Porque pensaba que la utilidad que tenía esta etiqueta estaba muy, muy superada y que, bueno, fascista, sí, soy fascista y ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no? Creí que manipulaba muy poca gente, pero cada vez me estoy dando cuenta de que hay muchísima gente, pero muchísima, que realmente esta simpleza de estrategia de manipulación, como es la etiqueta de fascista, funciona. Entonces, con tal de que no le llamen fascista o racista o LGTBI-fobo o lo que sea, de este tipo, homófobo, ¿no? Cosas de estas, realmente asume los postulados de quien está intentando persuadirle y de quien le está manipulando a través de esa manipulación emocional. Es verdaderamente, a mí me parece verdaderamente vergonzante, porque se han llegado verdaderamente a afirmar y a validar tal cúmulo de estupideces simplemente por una estrategia de manipulación tan básica como es no asumir una etiqueta o no aceptar o no querer ser portador de esa etiqueta de fascista o de lo que sea fobo, que realmente es preocupante lo que ha llegado a validar esta sociedad. Hace poco veía un vídeo en el que un sujeto haciendo un experimento social de estos que gustan tanto en Estados Unidos, en la puerta de una universidad, entrevistaba gente, ¿vale? Y entrevistaba chavales y les decían, ¿qué me dirías si yo te digo que soy una mujer asiática de 1,70 m? Un paisano con toda la barba y tal. Bueno, pues poca gente se atrevía a decirle que estaba equivocado y que no, que lo que estaba diciendo era una perogrullada. Y lo justificaban con 1000 racionalizaciones y 1000 estupideces. ¿Por qué? Para que no les llamen fascistas, para que no les llamen discriminadores, para que no les llamen racistas, para que no les llamen homófobos. Es decir, en pro de lo políticamente correcto, hemos generado, yo creo que la peor de las censuras, que es la autocensura, y realmente un régimen absolutamente totalitario y mucho más totalitario, con todas las letras, de algún régimen totalitario que está en vigor. No sé si pensáis lo mismo o no, aquí ya me estoy metiendo también, como me gusta, tirarme a la piscina en berenjenales de polémicos, pero os digo que honestamente lo veo así. Es decir, lo políticamente correcto y la necesidad de no ser atacado con etiquetas como fascista, etcétera, ha generado un sistema de validación social que está empezando a ser altamente preocupante por las estupideces que estamos llegando a validar, ¿vale? Bueno, pues ahí estaba la necesidad de aprobación social, en este caso el receptor. Bueno, pues vistas las variables que tienen que controlar alguien que quiera persuadirnos en el emisor del mensaje y en el receptor del mensaje, ahora pasamos al siguiente elemento del esquema de comunicación, que es el mensaje en sí mismo. Es que me dicen por aquí, no te gusta nada, doy por hecho que es que no me gusta nada el que polemizar. Bueno, seguimos. Os decía, las variables que influyen en el propio mensaje, ¿no? O que están en relación alrededor de lo que es el mensaje que nos están transmitiendo y que pueden favorecer la persuasión. Bueno, lo primero es la novedad de los argumentos, que incrementa la eficacia persuasiva, la eficacia de la persuasión del mensaje, y la cantidad de los argumentos, ¿vale? La cantidad de los argumentos, fijaros, funciona como un heurístico. Este término ya lo tenéis que conocer, por lo menos los que me seguís habitualmente. Heurístico igual a atajo mental, ¿vale? Es decir, a forma automática de procesar que no necesita que hagamos un análisis racional, que nos generaría mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿vale? Bueno, pues la cantidad de los argumentos funciona efectivamente como un atajo mental, como un heurístico, porque da apariencia de que el mensaje está argumentado y de que el mensaje está reflexionado, ¿vale? Cuando en realidad no tiene por qué ser así. Si la persona tiene capacidad y motivación,
se fija en la calidad de los argumentos que sostienen el mensaje. Si no, se fijará en la cantidad de los argumentos. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de política, porque ha ocurrido esta misma semana, es la razón por la que tanto los medios de comunicación, que a día de hoy son asquerosamente esbirros, y aquí sí que me mojo, son asquerosamente esbirros y muñecos de ventrílocuo de los poderes políticos, ¿vale? Necesitan establecer guiones. ¿Para qué? Para que los que siguen esa tendencia no tengan que pensar, sino tengan réplicas, ¿vale? Para cuando alguien les intenta argumentar con un argumento contrario. Es decir, esta misma semana salió un informe de la Guardia Civil, que por cierto no debería de haber llegado a los medios, ni siquiera debería de haber llegado al ministro. Sabéis que la policía judicial solo tiene que rendir solo tiene que rendir cuentas al juez, y de hecho la juez lo que dijo es solo tienen que rendir cuentas ante mí, y se ha hecho dimitir, pues en este caso me parece que era el director de la Guardia Civil, porque se negó a dar la información al ministro cuando no tiene por qué, ¿vale? ¿Por qué estaban tan interesados en que ese informe que versaba sobre el 8M y la influencia que ha tenido en el 8M, la influencia que ha tenido el 8M en el tema del contagio del virus, llegara al ministro? Bueno, pues precisamente para lo que han hecho, para filtrarlo a los medios de comunicación antes de que saliera un poco de forma secreta y tener un guión con el que poder replicar, ¿vale?, a los argumentos que utilizaba ese informe. Y si os fijáis, no es casualidad, yo eso lo he visto porque lo veo en Twitter, que sigo a determinados medios, no es casualidad que determinados medios de izquierdas titularan, es decir, su titular sobre la noticia fuera prácticamente el mismo. Bulos, mentiras y tergiversaciones del informe. Pero es que además, cuando entrabas dentro, los bulos, mentiras y tergiversaciones, muchos de los cuales luego tuvieron su contrabulo, contraargumentación y contratergiversación, porque ellos también hacen bulos y tergiversaciones que mienten como bellacos, ¿vale? Lo que os decía. Ellos mismos dan esas réplicas, es decir, para cuando alguien te intente convencer o te intente argumentar, tú ya tengas la respuesta. Y esto es por lo que los tertulianos, que también lo comenté, resultan verdaderamente asqueroso escuchar una tertulia política, porque tú sabes de antemano lo que te van a decir. ¿Por qué? Porque esa cantidad de argumentos y sobre todo esa novedad o calidad de los argumentos ya está hecha. Existe un guión en el que simplemente te tienen que escupir esos eslóganes, ¿vale?, y esos dogmas de forma totalmente guionizada. Por eso es verdaderamente... A mí, yo ya no escucho ni tertulias ni nada, porque cuando tú sabes de antemano lo que te van a decir, no tiene ningún sentido. Por eso a mí me gusta la gente que piensa por sí misma, incluso aunque piense de forma contraria a mí. Hay gente que puede pensar de forma totalmente opuesta a mí, pero me gusta escucharlo. Pero eso sí, no los que me dan guiones de otros. Eso no lo puedo con ello, ¿vale? Bueno, pues esto sería otra variable que influye sobre el mensaje, ¿vale? Otra variable que influye sobre el mensaje, que hay que aplicar cuando estamos dando un mensaje para persuadir a los receptores, es podemos utilizar el uso de mensajes unilaterales o lo que se llaman mensajes bilaterales con refutación. Es decir, podemos aportar simplemente un punto de vista o podemos aportar los dos puntos de vista refutando el que no nos interesa, ¿vale? Los mensajes que aportan los dos puntos de vista con refutación tienen más peso y son más eficaces de cara a persuadir a otra persona. Por ejemplo, os pongo aquí el ejemplo. Tema del cannabis, ¿vale? Ya sabéis que soy casi, no sé si casi o sin casi, bueno, soy activista canábico, abogo por la regularización del cannabis, colaboro con un observatorio del cannabis. Y desde luego soy absolutamente favorable a su uso terapéutico. El uso lúdico se puede todavía discutir un poco más, poco la verdad, desde mi punto de vista, pero esto ya es opinión ideológica mía, pero desde el punto de vista terapéutico creo que tiene muy poca justificación la prohibición, ¿vale? Ya os lo digo, no solo a nivel psicológico, es decir, yo en consulta os puedo decir que veo a gente que consume cannabis y lo dice y que le ayuda en su calidad de vida, ¿vale? Pero incluso ya no me meto a nivel psicológico, es decir, a nivel de enfermedades físicas, es impepinable que el cannabis tiene efectos positivos en algunas enfermedades. Pues, por ejemplo, para el glaucoma por el efecto que produce en la baja de tensión, para muchos procesos oncológicos, por ejemplo, para los que la persona que está tomando quimioterapia para reducir las náuseas, para los que tenemos angioedema hereditario para que los brotes sean menos dolorosos, eso no me lo discute ni Dios, ¿vale? Entonces, bueno, creo que
que bueno, que es difícilmente refutable que tenga un uso terapéutico. Pero bueno. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, a aquellas personas que quieran persuadir, yo aquí intento argumentar, no persuadir, si utilizan la doble vía con refutación de uno de los polos, pues sería más eficaz que argumentar un solo polo. ¿Cómo sería esto? Pues por un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, el cannabis es bueno para lo que os acabo de decir un poco, ¿no? El cannabis es bueno para determinadas enfermedades porque reduce el dolor, aumenta la calidad de vida, por esto, por esto y por esto. Punto. Y me quedo ahí. ¿Vale? Eso sería un mensaje unilateral. Sin embargo, también puedo hacer el mensaje bilateral con refutación, que es, bueno, evidentemente el cannabis es bueno a nivel terapéutico porque hay muchos enfermos que así lo dicen y que les mejora la calidad de vida, aunque entiendo que haya personas que, dado que tienen un efecto lúdico y que puede llegar a los menores o que puede tener efectos secundarios indeseados, tengan algo en contra del cannabis. Sin embargo, yo creo que los problemas o los costes que genera el consumir esta sustancia, ¿vale? Es decir, esos efectos secundarios negativos que tiene, son infinitamente más leves que los beneficios que tendría el legalizar la sustancia, ¿vale? Entonces doy un poco las dos vertientes y me inclino por una explicando mi argumento de por qué refuto que, en este caso, la vía prohibicionista del cannabis, ¿vale? Bueno, pues la vía bilateral con refutación sería más eficaz en este caso para persuadir a alguien que la mera vía unilateral. Bueno, luego tenemos una siguiente variable que influye, que podemos utilizar en el mensaje o que pueden utilizar contra nosotros a la hora de hacernos aceptar un mensaje o de persuadirnos sobre un mensaje, que es el uso de conclusiones explícitas o implícitas, ¿vale? Es más eficaz apelar a que sean los propios receptores los que saquen su propia conclusión, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir, si estoy hablando sobre la eutanasia, yo puedo decir a alguien, porque al final morir vamos a morir todos, ¿vale? Y tú también vas a morir. Eso es una conclusión explícita. Tú vas a morir como todos, ¿vale? Conclusión explícita. Bien. Pero puedo hacer una implícita, que es decir, bueno, ¿acaso hay alguien que no se vaya a morir y que haya vivido eternamente? ¿Vale? Entonces, ahí estoy diciendo lo mismo, que vamos a morir todos, pero lo estoy haciendo en forma de una pregunta retórica cuya única conclusión posible es precisamente que todos vamos a morir. Entonces, es el receptor el que saca la conclusión de esa pregunta. Bueno, pues esa forma de aplicar los mensajes es más eficaz, sobre todo si queremos persuadir, ¿vale? Y esto, vuelvo un poco al tema de las sectas, es la razón por la que las sectas reconceptualizan el lenguaje. Es decir, hay muchas sectas que hacen una reconceptualización del lenguaje. ¿Qué es reconceptualizar el lenguaje? Redefinirlo, y lo hacen de esta manera. Por ejemplo, yo te puedo decir, todos queremos ser felices, ¿no? Bueno, pues la felicidad es esto, y defino lo que es la felicidad. Sin embargo, las sectas utilizan el apelar a conclusiones implícitas, ¿vale? A que sea el propio receptor el que saque su propia conclusión. ¿Cómo lo harían? Imaginaros, pues una secta que quiera, en este caso existe la sexta, el lapsus freudiano, perdón, que me voy. Una secta de corte religioso cristiano ortodoxo, por ejemplo, puede reconceptualizar el concepto de felicidad de esta manera. Puede decir, sí, efectivamente todos queremos ser felices y todos tenemos el deseo de llegar a ser felices, ¿vale? ¿Pero qué es la felicidad? Pues la felicidad es estar cerca de Dios. Y al final, estar cerca de Dios, supongo que todos estaremos de acuerdo en que es vivir como nuestro Señor vivió, es decir, como Jesucristo vivió, aceptar más o menos el mensaje que Él nos dio, tener sus creencias. Y realmente Jesús lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal hasta el punto de que murió por nosotros. Con lo cual, el llegar a la felicidad, que es vivir como Él vivió, es sufrir producto de tus creencias, ¿o no? ¿Vale? Y entonces ahí tú mismo estás haciendo una reconceptualización en el que al final tú llegas a la conclusión de que efectivamente buscar la felicidad es buscar el sufrimiento. ¿Vale? No quiero decir que todas las religiones cristianas apliquen este patrón, ¿vale? Pero sí que hay sectas de origen cristiano, en este caso, que aplican este patrón, ¿vale? Y hacen esta reconceptualización. Esta reconceptualización las sectas la hacen siempre, o muchas veces, y en muchos ámbitos de la vida, ¿vale?
Bueno, y por último, dentro de las variables que influyen en el mensaje, tendremos los mensajes basados en el miedo y la amenaza, que esto no deja de ser una forma de volver a apelar a las emociones, ¿vale? Utilizando variables que están relacionadas con el mensaje, ¿vale? Los mensajes que indican miedo son eficaces, ¿vale? Si incluyen recomendaciones para evitar la consecuencia de la amenaza y por lo tanto para evitar el miedo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que suelen hacer también las sectas, incluso los partidos políticos lo hacen, es apelar al miedo a la soledad, ¿no? También lo hacen los maltratadores, por cierto, ahora que me viene un ejemplo a la cabeza, ¿vale? Tú estás sola, tú has elegido estar solo, pero no tienes por qué estar solo, porque nosotros somos como una gran familia, yo sé lo que te conviene y nosotros sabemos lo que te conviene y además siempre vamos a cuidar de ti, etcétera, 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 ¿vale? Ahí lo que estás haciendo es meterte el miedo a la soledad o apelar al miedo a la soledad o incluso inducirte o incrementarte tu miedo a la soledad, ¿vale? Y a la vez te da una solución. ¿Que no quieres estar solo? Ven con nosotros que somos una familia estupenda y nos vamos a preocupar por ti, ¿vale? Maltratadores, psicópatas, acosadores, a la orden del día. Sectas, bastantes lo hacen también. Partidos políticos, algunos, ¿vale? Bueno, pues estas serían un poco las variables que influyen dentro del mensaje, ¿vale? Luego tenemos las variables que influyen en el canal, ¿vale? En el canal, es decir, en la forma de comunicar ese mensaje, o en la forma, bueno, el canal no sería la forma, sino el medio a través del cual comunicamos ese mensaje, ¿no? Por cierto, el otro día estuve escuchándome tal para pulir defectos y tal, y me doy cuenta que me toco mogollón la nariz, y además, como soy así acelerado, os garantizo que yo no consumo nada, ¿vale? Nada de nada, por lo menos de esa vida, ¿vale? De otras más fumadas, bueno, pues a veces sí como cometo el tal, pero os garantizo que odio profundamente los estimulantes. De hecho, mi problema... Mira, aquí sí que me voy a meter. Hago un inciso, ¿vale? Un paréntesis de estos que me gusta hacer a mí. Yo creo que todo el mundo tiene su droga que es su debilidad, ¿vale? Para algunos su droga es el juego, que es su debilidad. Para otros son los estimulantes, porque necesitan ese punto, ¿no? De que te da activación y energía. Otros pues son lo que se llaman las drogas de paz, ¿no? Las que te relajan, las que te quitan precisamente esa activación que porque uno es ansioso ya tiene. Entonces, bueno, ahí cada uno valorar cuál es vuestra debilidad, ¿vale? Para ver si efectivamente os estáis dejando llevar por alguna adicción que compensa o calma alguna de vuestras debilidades. No tiene por qué ser una sustancia, también puede ser la televisión. ¿Cuánta gente ve programas de estos idiotizantes de televisión miserables, tipo el Sálvame, con semejante presentador, más miserable aún y más repugnante, simplemente porque viendo las miserias de la vida de los demás no piensa en las suyas? Bueno, pues así, ¿vale? Eso es otra debilidad y no deja de ser también otro tipo de droga. Ahora se están poniendo muy de moda las drogas basadas en conductas y en actividades y no solo en sustancias, ¿vale? Perdón, chocolate de comer, efectivamente. Bueno, el chocolate también es el de comer, es bien matizado. El chocolate de comer sí, ya lo dije, tiene efecto ansiógeno, es un estimulante, ¿vale? Lo digo porque es que el otro día dije yo, joder, madre mía, si yo me viera, digo, parecería que estoy metiéndome algo por la nariz. No me meto nada por la nariz. Además, tengo que reconocer que esa droga la detesto particularmente. Detesto particularmente la cocaína, no la soporto. No la soporto y no solo por la sustancia, que quiero decir, no sería un tipo de droga que a mí me llamara, porque ya os digo, yo precisamente lo que busco, pues en sustancias, no solo hablo de la marihuana o de sustancias ilegales, sino por ejemplo de la parsiflora, tal, ¿no? Lo que busco es relajarme y rebajar esa ansiedad que yo tengo más que de sobra de forma natural, ¿vale? Sino porque detesto la cultura de la cocaína, o sea, los propios principios culturales de la droga de la cocaína, ¿no? El yuppie, el de ser más porque tengo que ser más, el de creerme Dios, el de hacer más y tal para ser el mejor y la competitividad. Odio ese tipo de subcultura. Bueno, cada uno te pensará lo que quiera y yo ahí sí que respeto, ¿eh? Cada adulto de forma libre y autónoma que se meta lo que le dé la gana, que haga lo que quiera, pero que se haga responsable también de lo que hace bajo los efectos de la sustancia que haya decidido de forma libre meterse. Eso sí, ¿vale? Es decir, igual que doy la libertad, yo soy muy de dar libertad, pero también de cuando tu libertad conlleva consecuencias negativas, te comes el marrón y asumes las consecuencias y las responsabilidades de lo que has hecho, ¿vale? Cierro paréntesis KitKat, que sabéis que me encanta hacer ese tipo de cosas. Luego los alumnos me dicen, joder, tío, es que te vas y nos perdemos, perdón. Bueno, sigo, ¿vale? Y vamos a las variables que influyen, decíamos, en el canal. El contacto directo, ¿vale? El contacto directo cara a cara, el canal, cara a cara, hablar a la cara, aumenta la posibilidad de influencia, ¿vale?
Lógicamente, ¿por qué? Pues porque también ahí podríamos utilizar más indicadores, más variables como es el lenguaje no verbal, la sonrisa, que es un reforzador social, una persona que te está sonriendo, si la sonrisa no es muy falsa y le captas que es muy falsa, pues también te genera el efecto simpatía del que hablamos, etcétera, ¿vale? Entonces, en teoría, el contacto directo cara a cara aumenta la posibilidad de influencia. Por eso los testigos de Jehová, los mormones te hacen una confrontación cara a cara, ¿vale? Me acuerdo, hace años me decía un amigo y tal, que creo que está por ahí, bueno, no sé si está hoy o no, pero bueno, fueron unos testigos, yo no sé si eran mormones, y bueno, ya que somos de colegio religioso, pues hablamos más o menos con cierto criterio de religiosidad y entonces los tíos marcharon así un poco como, estos cabrones aquí contraargumentando y tal, pero la semana siguiente llegó otro que hay amigo, ese ya, vamos, sabía latín y decía... me podéis pillar por lo que queráis, pero donde no me vais a pillar es por argumentos y contraargumentos de corte religioso. Y efectivamente, sabía la de Dios, entonces ya ese te pillaba por todos lados, ¿no? Bueno, pues eso, el contacto cara a cara, ¿vale? Me dice aquí Dina, ¿tocarse la nariz no es un indicio de mentir? Sí. El tocarse la nariz, pues cualquier signo que demuestre un poco de ansiedad cuando te están hablando, intentando convencerte de algo, son signos de mentira. Pero a veces, efectivamente, también pueden ser signos meramente de ansiedad, ¿vale? De ansiedad y de nerviosismo. Lógicamente, cuando estás hablando, pues haciendo algo público, también el incremento de ansiedad, lo lleves mejor o peor, pues también supongo que se incrementará, aunque sea automático e inconsciente, ¿no? Bueno, decíamos que el contacto cara a cara entonces aumenta la posibilidad de influencia. Vamos a rebajar la ansiedad con mis infusiones de Parsiflora y Tila. Bueno, si la información es sencilla, la transmisión oral o audiovisual, como estoy diciendo yo, es más eficaz. Sin embargo, si el mensaje es largo y complejo, los medios impresos son más eficaces, ¿vale? Entonces, si queremos hacer un desarrollo del mensaje amplio ya con ideas complejas, mucho mejor hacerlo por escrito. Volvemos a otra cosa que dije el otro día, de que las sectas generalmente, incluso los partidos políticos, tienen sus propios canales de información, sus medios afines, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces ahí ya desarrollan esa argumentación de forma más compleja para que luego la utilices tú cuando te venga un pinín a refutar quién se creerá las ideas de nuestro grupo y nuestra secta, nuestro partido, ¿vale? Y sin embargo, si es para meter pues estas ideas sencillitas, la transmisión oral o audiovisual es más eficaz, ¿vale? Bueno, y finalmente tenemos las variables que influyen en el propio contexto, como serían la distracción. Si los argumentos son fuertes, la distracción dificulta la persuasión, y si los argumentos son débiles, la distracción facilita la persuasión, ¿vale? Esta es la razón por la que cuando alguien no tiene un mensaje excesivamente elaborado y quiere persuadir a los receptores o a la audiencia, utiliza muchos estímulos, ¿vale? Lucecitas, no sé, gritos, griterío, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que haya muchos estímulos que te distraigan, que estés a muchas cosas a la vez y entonces te es imposible realizar un procesamiento racional profundo de esos mensajes que te están inculcando, ¿vale? El estado de ánimo del receptor, cuando se está de buen humor se aceptan con más facilidad las demandas ajenas, cuando alguien nos cae bien, principio de simpatía también, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele hacer? Por ejemplo, los que hayáis ido a actos políticos, el acto político no empieza que sale el paisanín ya y se pone a hablar y empieza a argumentar su mensaje. Hay un ambiente previo en el que se viene arriba, ¿vale? Banderitas, una música muy determinada, apelaciones a nosotros somos los mejores, te ponen si el partido es de derechas el himno de España o si el partido es de izquierdas la Internacional o equivalente. Quiero decir, se crea un ambiente previo. Bueno, ¿por qué? Porque el estado de ánimo influye. Entonces pretenden activarte, ponerte beligerante, ponerte cañero, ¿vale? Ponerte de buen humor en un clima de colegueo. ¿Por qué? Porque en ese ambiente, en ese contexto, ¿vale? Manipular tu estado de ánimo va a hacer que seas más susceptible al mensaje, ¿vale? Esto se hace también en hipnosis. En hipnosis hay una determinada técnica que utilizamos los que utilizamos la hipnosis clínica, que es la confusión, y que es apelar, utilizar la distracción, es decir, muchos estímulos tal que tu consciente no puede procesar, y entonces ahí, te metemos sugestiones de activación, de buen humor, de hipnosis, etcétera, ¿vale? Bueno, pues va un poco en la vía de manipular el contexto. Y luego advertencias sobre las intenciones del comunicador, lógicamente. Si el receptor ha sido advertido de que estos vienen a manipularte con malas intenciones, bueno, pues estar a la defensiva
frente a un mensaje, lógicamente hace que sea más difícil persuadirte. ¿Por qué? Porque ya estás un poco, pues eso, como decía, a la defensiva frente a los argumentos o frente al mensaje que se te está intentando transmitir, ¿vale? Bueno, pues todas estas que hemos visto serían un poco las variables que influyen en el emisor del mensaje, en el receptor, en el canal y en el contexto y en el propio mensaje para que los criterios de persuasión sean más efectivos y el emisor consiga pues, cambiar nuestras actitudes frente al mensaje que nos está intentando transmitir, ¿vale? Y acabo con con unas técnicas muy interesantes que son las 10 técnicas de manipulación, que utilizan los medios de comunicación, ¿vale? Y aquí además me voy a columpiar y me voy a poner la medallita, Antonio. ¿Por qué? Porque se suelen atribuir a Chomsky, pero no son de Chomsky, ¿vale? No a Chomsky, o no a Chomsky, me parece que es. El nombre, bueno, es un estudioso del lenguaje, de tipo conductista, me parece, creo recordar, ¿vale? De una universidad americana. Bueno, también muy de izquierdas. Bueno, pues se le suele atribuir estas 10 técnicas de manipulación a él y no son suyas, ¿vale? Brujuleando un poco por internet lo podéis ver. En realidad pertenecen a un teórico de la conspiración que se llamaba Sylvain Timsit, ¿vale? Sylvain Timsit. Y fue él quien estableció las 10 estrategias de manipulación que utilizan los medios de comunicación, ¿vale? Para manipular y controlar a las masas, es decir, para hacer procesos de ingeniería social. Los que lo queráis ver, Sylvain Timsit. Cuidado, a mí el hecho de que sea un teórico de la conspiración me importa un bledo. ¿Por qué? Porque lo que dice es cierto. Con lo cual, si lo dice un teórico de la conspiración, como si lo dice Chomsky, como si lo dice el Papa, o sea, mientras haya una cierta argumentación, y está estudiado, y esto es así, que se utilizan estas estrategias, para mí, chapó. Ya os digo que me da exactamente igual quién diga qué si creo que tiene razón, ¿vale? El día que Pablo Iglesias diga algo en lo que considere que tenga razón, ¿vale? Pues lo diré. Creo que la tiene bastante poco, por ejemplo. O me voy al otro lado. Pues el día que considero que Federico Jiménez Los Santos tiene razón, también se la doy. Ahora, el día que considero que ni Federico Jiménez Los Santos o que tiene razón o que el otro no la tiene, la deja de tener o la tiene a medias, también lo diré, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son? Que me voy otra vez. Estas estrategias de distracción, estas estrategias de manipulación que utilizan los medios. La primera, la distracción, ¿vale? Desviar la atención de los grandes problemas con un bombardeo de información intrascendente y dificultar el acceso a los grandes conocimientos, ¿vale? Distraernos, básicamente. Esto en política se utiliza mucho porque es lo que se llama marcar el guión político. Y UPyD fue pionero en esto, ¿vale? Es decir, hablar temas de los que no hablaba nadie. ¿Por qué? Porque no les interesaba hablar de ese tema. Porque cuando tú hablas de un tema, ese tema ya está marcado, quiere decir, ya forma parte del guión, es decir, de lo que habla la gente. Y a ti no te interesa que de determinados temas se habla. Los primeros, y ahí sí que me mojo y lo digo así, los primeros que hablamos de regeneración democrática fuimos UPyD. Fue el Partido Unión Progreso y Democracia, ¿vale? ¿Qué pasó? A nosotros nos dieron una patada en el culo, desaparecimos y luego esa regeneración democrática ya lo utilizaron otros a su manera, ¿vale? Para hablar. Pero los medios de comunicación utilizan esta estrategia precisamente de distraer, de hablar de cosas menores, ¿vale? Para que no se hable de cosas que no conviene hablar, ¿vale? También el dificultar el acceso a los grandes conocimientos. Muchas veces se trata de hacernos ver que es más difícil hablar de determinados temas que de lo que realmente es. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una cosa que yo no hago prácticamente nunca o que intento no hacer, que es utilizar un lenguaje así muy pedante, muy académico, muy técnico, ¿para qué? Para que la mayoría de la gente diga, para esto hay que saber la de Dios. A mí me decía un economista que conocía, muy, muy bueno además, me decía, mira, para hablar de economía y para entender la economía, ¿sabes lo que hace falta? Y decía, bueno, no sé, pero bastante. No, sumar y restar. El resto son derivaciones de la suma y resta y ponerles nombres complejos para que la gente no se meta en ese campo y hable la menos posible. Bueno, pues ahí lo dejo, le transmito la responsabilidad sobre ello a esa persona que me lo dijo. Un buen economista y una persona que está muy metida en el mundo económico y que estuvo muy metida en grandes cargos de políticos, ¿vale? Bueno, segunda técnica de manipulación en los medios, lo que se llama la generación de problemas-soluciones. Crear problemas artificiales y aportar posteriormente soluciones ya previstas. Es decir, generar un problema donde no lo hay y darte la solución, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de esto es permitir, y esto está a la orden del día, a mí me está empezando a aterrar el nivel de violencia, de violencia tanto verbal
como física que está empezando a ver, yo lo dije, o cambiamos el ritmo y cambiamos a los políticos, y me da exactamente igual de qué lado sea que hay actualmente, o en 3-5 años creo que vamos a tener una guerra civil. Esperemos que cambie la copla, ¿vale? Y yo no tengo tampoco ningún problema en decir, no lo voy a decir, pero tampoco tendría ningún problema en decir que políticos creo que están generando un clima de violencia y además consciente. Es más, Jaime de Berenguer, que como sabéis tuvo una charla conmigo el otro día, escribió una cosa y probablemente haremos otra charla hablando de la violencia como estrategia de manipulación social. Pero bueno, que me voy. Bueno, pues eso, permitir cierto grado de violencia, ¿vale? Para posteriormente legislar recortando derechos y libertades. Esto ya se ha hecho y lo han hecho tanto gobiernos de ultraderecha y de muy de derechas como gobiernos de ultraizquierda y muy de izquierdas. Ambos han utilizado esta estrategia. Se permite cierto grado de violencia y luego, ¡pum!, entro con una legislación de no voy a permitir esta violencia, ¿vale? Primero la azuzo y luego la prohíbe, como recortando derechos y libertades, que es lo que de antemano me apetecía hacer, pero claro, no lo puedo hacer porque se revolvería la gente contra mí. Permito esa violencia, ya tengo la excusa, la gente lo va a aceptar, ¿vale? Siguiente, gradualidad. Aplicar poco a poco medidas que no serían aceptadas de forma absoluta. Por ejemplo, medidas para abaratar el despido, ¿vale? Serían socialmente muy mal vistas. Lo que hago es un proceso gradual en el cual lo que hago es ir poco a poco metiendo gradualmente ese tipo de políticas, ¿vale? Pues a lo mejor inicialmente, bueno, pues estamos en una situación de crisis, no sé qué, te reduzco, no me acuerdo cuánto era antiguamente, 40 días por año trabajado era. Bueno, pues nada, estamos en un proceso de crisis en el que hay que rebajar a 33 días por año trabajado. Incluso en casos muy excepcionales de que la empresa corre peligro a 20 días por año trabajado, porque es que es necesario para salvar la economía. Y cuando ya tengo eso aprobado, luego esas excepcionalidades de 20 días por año trabajado van creciendo, ¿sabes? Ya no son 2 excepciones, son 3 o 4 o 5, ¿vale? Bueno, pues es una estrategia de manipulación, ir graduando las medidas que vamos tomando. Siguiente, lo que se llama diferir, que es presentar una medida como dolorosa y necesaria para el bien futuro, obteniendo así la aprobación para su implantación. Es decir, no nos queda más remedio que hacer esto, ¿vale? Es doloroso incluso para mí, que sabéis que miro por vosotros, oh ciudadanos, que yo que me desvivo por vosotros, que miro por vuestro bien, ¿vale? Pero no me queda más remedio que hacer tal cosa. Por ejemplo, que legislar y aprobar un estado de alarma más del tiempo necesario cuando a lo mejor hay otras vías como la ley de seguridad, perdón, como la ley de salud pública y demás, en el cual las medidas que se están tomando se podrían aprobar exactamente igual. Pero bueno, el estado de alarma pues a lo mejor me permite también colar algunas leyes por decreto ley por la puerta de atrás que por supuesto no voy a publicitar, ¿vale? Bueno, pues eso. La siguiente, la inmadurez. Tratar a la opinión pública de forma infantil. Otra cosa que hacen todos los políticos, tanto desde la ultraderecha a la ultraizquierda, lo hacen todos. Tratar a la gente como si fuera imbécil, como si fueran niños pequeños. Pues apelar a la inmadurez. Acordaros que habíamos visto en las técnicas de propaganda política el efecto Pigmalión. Trata a los demás como idiotas y se comportarán como idiotas. Pues trata a los demás como niños pequeños y se comportarán como niños pequeños, ¿vale? 6. Emocionalidad. Apelar al uso de emociones más que al procesamiento racional de los argumentos. Bueno, esto ya lo hemos comentado hasta la saciedad. Todas o casi todas las técnicas de manipulación tienen una vertiente emocional. ¿Por qué? Porque apelar a la emocionalidad hace que se activen los heurísticos, atajos mentales, ¿vale? Y los procesamientos automáticos, y eso anula que hagamos un procesamiento elaborado y racional de la información. Lo veremos también cuando se explique, creo que en la próxima charla, la teoría de la disonancia cognitiva, que ya anticipó un poco Jaime de Berenguer, pero bueno, os la comentaremos también. Siguiente, mantener al público en la más absoluta ignorancia y mediocridad, ¿vale? Hacer que la opinión pública sea incapaz de entender los medios y las tecnologías, lo que conlleva una educación deficitaria. Yo lo siento, pero no me creo que una educación particularmente pública, que cuenta con todos los medios públicos, pueda estar haciéndolo y pueda estar tan mal legislada, a no ser que precisamente la intención de esa educación sea que la gente esté un poquitín idiotizada, que así es más dócil y así es más manipulable por los poderes políticos, ¿vale? Y vamos, lo digo sin ningún tipo de pudor, ¿eh? O sea, me parece vergonzoso el nivel de la educación en España.
y particularmente de la educación pública, y me da igual que sea la legislación que sacó el PSOE, que la que sacó el PP, que la que sacó Marijuán. A mí una muy buena ley de educación me parecía la Ley General de Educación de 1970. Y es verdad que había que hacer cambios porque, bueno, había ahí un desfase entre los 14 y los 16 años, que acababa la educación y que te puedes involucrar en el mundo laboral y tal. Pero, vamos, a mí la Ley General de Educación me parecía una buena ley de educación, y desde luego todas las reformas que han venido después me parece que son chapuceras, me parece que están basadas en apriorismos políticos más que en datos, y desde luego solo hay que ver dónde está el nivel educativo de las generaciones actuales, que es irrisorio. Y está mal que lo diga yo, que no fue precisamente en el colegio un estudiante brillante, sino todo lo contrario, porque era un golfo. ¿Vale? Yo empecé a estudiar cuando llegué a la universidad. Manda narices. Empecé a estudiar cuando me podía haber permitido ya dejar de estudiar. Quiero decir, por lo menos lo de la secundaria y toda esta movida, ¿no? En fin. Seguimos. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, favorecer la valoración positiva y la ignorancia y la moda de la vulgaridad. Esto está a la orden del día. En los colegios, ¿a quién se hace bullying? Al empollón, al que estudia bien, al niño rata, que se les llama ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Se fomenta la vulgaridad y se fomenta la ignorancia y ser el más ceporro. En los medios de comunicación, ¿qué queréis que os diga? ¿A quién se fomenta? Al más gritón, al más histérico, al que se folló a no sé quién, mujeres, hombres, bíceps y berzas, este perfil de profundo imbécil, los músicos de verdad están que trinan con los de OT, ¿vale? ¿A quién se fomenta en OT? A 4 perfiles de niñatos estúpidos que encima van como si fueran la pera limonera, pero vosotros no tenéis ni idea ni de lo que es, bueno, el nivel cultural es bastante limitado, pero ni siquiera de lo que es la música. O sea, los grandes músicos se quejan precisamente de que a estos niñatos se les está dando todo hecho. O sea, los músicos de verdad tenían que hacer galas a tutiplén, conciertos a tutiplén, tocar en antros a tutiplén, y así es como iban cogiendo tablas, ¿vale? Y no se les daba todo hecho, ¿vale? Siguiente estrategia de manipulación: reforzar la autoculpabilidad. Hacer culpable a los individuos de su situación, lo que conlleva una inhibición depresiva en lugar de motivación a cambiar el sistema. Pues también es una estrategia de manipulación. Y aquí sí me meto con la derecha sin ningún problema, ¿vale? Que son los que fomentan que meritocracia, meritocracia. Yo soy partidario de la meritocracia, pero soy partidario de la meritocracia de salida, no de entrada. Es decir, yo soy de que todos tengamos igualdad de oportunidades de entrada. Y para eso... y por eso esta es la vertiente por la que la gente de derechas me llama rojo encubierto. Bueno, pues lógicamente tiene que haber una igualdad de condiciones, porque no es lo mismo el mérito al que puede llegar un chaval que está viviendo en una familia en que sus padres son 2 trabajadores que tienen que trabajar 15 horas al día para un sueldo miserable de mierda que a duras penas les alcanza para comer, que alguien que vive en un contexto socioeconómico alto, donde tiene efectivamente internet, donde tiene enciclopedias, etcétera. Ahora, todo esto que se ha venido con el coronavirus, ¿no? De hacerlo todo por teletrabajo, en el caso de los profesores, bueno, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. No, pues oye, es que claro, pues hacemos la educación a través de las tecnologías. Bueno, hasta cierto punto, porque yo gracias a Dios tengo acceso a las tecnologías, y muchos de mis alumnos en psicología también, pero en la educación secundaria y en la educación primaria hay muchas familias que ni siquiera se pueden pagar el tener un ordenador con acceso a internet y demás, ¿vale? Entonces, no hagamos culpable al individuo de lo que no lo es. El sistema también tiene, desde mi punto de vista, que dar oportunidad a la gente más desfavorecida para que tenga oportunidades. Y luego sí, cuando todos tengan unas mínimas oportunidades, becas, etcétera, no sé qué, para estudiar, para aprovechar el estudio con medios, etcétera, etcétera, entonces sí, vamos a una meritocracia de salida. Oye, el que más mérito tenga, pues tendrá que tener una especie de preferencia, ¿no? En una posición, etcétera, o en un puesto de trabajo. Pero insisto, siempre desde una igualdad de oportunidades de entrada, porque si no, al final, pues poco hacemos, ¿vale? Es decir, luego también esto es como, bueno, todo el mundo tiene oportunidades en Estados Unidos, ¿no? El neoliberalismo ultranza también, que yo critico mucho, yo sí, no tengo ningún problema en decirlo, a pesar de que muchos dirán, joder, ¿cómo te columpias un facha como tú? Y otros dirán, joder, ¿cómo te columpias un rojo como tú? Yo me considero socialdemócrata. Es decir, en el ámbito de lo social me considero liberal. Toda la libertad para el individuo. Eso sí, luego te haces responsable, como decía, y consecuente de lo que has hecho. Y en el ámbito económico, por supuesto que soy partidario de que determinados aspectos se intervengan. No soy neoliberal para nada. O sea, igual que digo que un intervencionismo atroz
coarta la libertad del mercado y es malo para la economía, también digo que un neoliberalismo a ultranza es penoso para la sociedad y es particularmente para la gente que es más desfavorecida, ¿vale? Entonces, pues yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Una cierta mesura entre no intervenir demasiado, pero tampoco dejar que todo esto se hoja, ¿vale? Para equilibrar un poco ese principio. Madre, cómo me voy. Bueno, pues eso, no siempre el individuo es culpable de su situación, ¿vale? A veces sí, a veces no, hay que también ponderar. Bueno, y finalmente, en el punto número 10, conocer a los individuos mejor que ellos mismos, ¿vale? Gracias al conocimiento de la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, del que disponen las élites, del que disponen los políticos, del que disponen los medios y que generalmente no llegan a la gente de la calle, al ciudadano y al individuo, y que es la razón, ya que si me voy a mojar y me voy a poner un medallón, ¡ah, medallón! Porque yo lo que quiero es que precisamente este tipo de cosas lleguen a la gente para que de una puñetera vez se den cuenta de que están siendo muchas veces manipulados por personas con muchos más intereses económicos, políticos, de poder que ellos, y se nieguen a ser herramientas en manos de ese sistema que utilizan unos y otros de los dos lados cuando bien les interesa, ¿vale? Pues esta es un poco la intención que tienen esas charlas. Que el individuo se conozca a sí mismo, conozca el sistema, conozca dónde está metido para que pueda poner remedio y sobre todo para que pueda ser libre. Sabéis que yo tengo una obsesión con la libertad y además siendo obsesivo compulsivo mis obsesiones no son moco de pavo. Quiero decir, las llevo muy allá. Bueno, pues hay que ser libre, ¿vale? Bueno, pues con esto acabo hoy las 10 técnicas de manipulación atribuidas a Chomsky pero que son de Sylvain Timsit y tenemos 5 minutos. Venga, 5 minutillos para atenderos un poco. Entre que me ponéis preguntas y demás. Os recuerdo, ¿vale? cancerberus1978@gmail.com. Gracias por las sugerencias que me estáis haciendo. Os pido también feedback. ¿Qué día y qué hora os viene mejor para que haga estas charlas, estas transmisiones? Y si lo veis en YouTube, pues se agradece like y suscripción. Voy a aceptar una interioridad, venga. Hay algunos que me han preguntado, ¿qué son esas hojas que tienes ahí? Yo tengo hojas por todos lados en mi habitación. Los que la conocéis podéis dar fe de ello, ¿vale? Las del frente no os las voy a enseñar porque hay algunas cosas que no puedo, ¿vale? Porque son estudios de investigaciones o cosas que no puedo enseñar. Pero estas que tengo aquí en mi lateral, sí. Forma parte de mis obsesiones. Venga, a ver si consigo... Y os las voy a enseñar, ¿vale? Son, como sabéis que soy sanitario, yo, aunque no nos podemos meter en el mundo de la farmacología y tal, a mí me gusta mucho saber y a veces pues no meterme ahí porque no puedo ni recetar, ni puedo tal, ni puedo sugerir siquiera, pero sí puedo, bueno, pues decirle a una persona qué estás tomando, tomar nota, que cómo te estás sentando. Si me dice no, pues digo, bueno, pues a lo mejor, igual si estás tomando esto y no te está viendo bien por esto, por esto y por esto, pues a lo mejor deberías hablar con el médico, con la especialista que te lo ha dado para ver si te puede cambiar algo mejor. Bueno, pues estas que hay aquí, a ver por abajo, que no se vean los otros, que no se deben ver, a ver, son unas hojitas que tengo relacionadas con el ámbito farmacológico, ¿vale? Esto es una lista de benzodiazepinas, ¿vale? Esto es la medicación de los ligandos que se llaman atípicos de receptores benzodiazepínicos, los hipnóticos que se utilizan. Aquí tengo los principales antidepresivos, ¿vale? Las diferentes combinaciones de antidepresivos y aquí de creo que son. Estas son para el trastorno maníaco-depresivo, ¿vale? Y arriba del todo, no sé si se ve, a ver, voy a levantarme. Tengo las combinaciones de fármacos para el TOC, para el estrés postraumático, para la fobia social, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí os dejo esa pequeña interioridad que me habíais preguntado. ¿Qué narices son esas hojas? Bueno, pues ahí las tenéis, ¿vale? Venga, que me quedan 3 minutillos. Ahí tenéis esa interioridad de que eran esos papelajos que podéis ver ahí a veces, ¿vale? Que están pegados en mi habitación. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? El conocimiento te hace libre, por eso no quiere que lo tengamos. Pues totalmente de acuerdo, efectivamente. Conocer es ser libre. Y yo a veces lo he dicho, hay veces que pagaría por tener, quiero decir, por no pensar, es decir, por tener la capacidad de no pensar, de no saber y vivir feliz viendo programas de Sálvame y absolutamente idiotizado. Y oye, tan feliz, pero no me lo da la cabeza, lo siento mucho. Y no quiero decir que todos los que vean Sálvame sean idiotizados, muchos sí, pero no todos. Porque bueno, yo también tengo lo sabéis además, también tengo mis pequeñas ahí confidencias y mis pequeños vicios. Y bueno, yo hay a veces que veo programas de estos ridículos, simplemente por desconectar un rato.
¿Está mal? No. Quiero decir, si lo haces por desconectar un rato, no. El problema es cuando lo haces para desconectar sobre toda tu vida, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos un problema porque estás utilizando casi como una droga de autoidiotización. Pero bueno. Venga, ¿alguna más? Sobre días, ¿qué días os viene bien? Venga, 2 minutillos más que todavía antes de dejarlo grabado y meterlo a YouTube. YouTube, se agradece like y suscripción. Venga, ¿qué días, qué horas os viene bien? Y le doy a la Parsiflora. Nada, no me contestáis nada o no me está llegando. No lo sé, una de dos. A ver si es que tengo esto. No. ¿La hora la veis bien? ¿Las 7? Días así, más o menos ahora. Bueno, la verdad es que días, claro, como ahora estoy cambiando porque voy martes, jueves, viernes, alguno. Nada, no os pronunciáis. Bueno, pues nada, si alguno se anima, ¿vale? Que me lo diga por el mail, ¿vale? cancerberus1978 @gmail.com y tú sabrás. Qué majos sois, joder. Qué majos sois, que me lo dejáis aquí a mi libertad absoluta. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Nada, lo pongo en el canal de YouTube, like y suscripción. Si tenéis historias, cancerberus1978 @gmail.com y nos vemos en el próximo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Chao.